Enseñanza falsa, parte 1 y 1, 2 y 3 Juan. Una maratón es una carrera de 42 kilómetros 26.2 millas. Aunque los mejores corredores se esfuerzan por llegar primero, o tan rápido como sea posible, la mayoría que corre una carrera como esta tiene un solo objetivo: cruzar la línea de llegada. Para muchos corredores de maratón, la línea de llegada es la meta que los impulsa hacia adelante. Los escritores bíblicos comparan la vida cristiana a correr una carrera. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene, ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros, una incorruptible. Así que, yo de esta manera, corro, no como la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo, y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. 1 Corintios 9 y 24, 27. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Filipenses 3 y 13, 14. Y también el que lucha como atleta, no es coronado sino lucha legítimamente. 2 Timoteo 2 y 5. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. 2 Timoteo 4 y 7, 8. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso, del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hebreos 12 y 1. La meta de la vida cristiana es cruzar la línea de llegada y ganar la corona de la vida. No es suficiente comenzar caminando en la luz de Dios. El cristiano debe continuar caminando en la luz hasta el final. Los maestros falsos quieren que los creyentes dejen de andar en la luz, que se rindan antes de cruzar la línea de llegada. Juan escribió para advertir en contra de estos maestros falsos. Sus cartas nos animan a que sigamos corriendo la carrera. Lección 11.1 Primera de Juan. Objetivos. 11.1 explicar cómo 1 Juan se relaciona con los errores de los agnósticos. 11.12 resumir lo que 1 Juan enseña acerca de Jesucristo, el pecado, el conocimiento y el amor. Lección 11.2 Segunda de Juan. Objetivos. 11.21 identificar 3 pasajes en 2 Juan que son similares a los de 1 Juan y el Evangelio de Juan. 11.22 explicar la relación entre el amor y la verdad en 2 Juan. Lección 11.3 Tercera de Juan. Objetivos. 11.31 describir el carácter espiritual de Gayo, Diotrefes y Demetrio. Primera de Juan. Autor. Resuma 3 razones por las que creemos que el apóstol Juan escribió 1 Juan. Como se declaró previamente, concluimos que el apóstol Juan escribió 5 libros del Nuevo Testamento, su Evangelio, 3 epístolas, y Apocalipsis. Aunque Juan no da su nombre en 1 Juan, nosotros creemos que es el autor debido a por lo menos 3 tipos de evidencia. 1. Los padres de la iglesia primitiva del segundo siglo denominaron al apóstol Juan como el autor. Estos testigos incluyeron a Irene Oy, Clemente de Alejandría Eloy, Yarbrough 1998, 367. 2. El autor de 1 Juan declara que tuvo una relación cercana con Jesús 1 Juan 1 y 1, 2 y 5, 6, 24, 27, 28. Juan era el discípulo al cual Jesús amaba y estaba sentado al lado de Jesús, en la última cena Juan 13 y 23. 3. El estilo, palabras y temas de 1 Juan y el Evangelio de Juan son similares. Benoare 2003, 261. Los versículos similares en 1 Juan y el Evangelio de Juan señalan a un solo autor de ambos libros. 1 Juan. Versículo. Versículo. Juan. 1 y 1. Lo que era desde el principio. Verbo de vida. En el principio era el verbo. Aquel verbo fue hecho carne. 1 y 1, 14. 1 y 4. Estas cosas os escribimos, para que vuestro gozo sea cumplido. Para que vuestro gozo sea cumplido. 16 y 24. 1 y 6, 7. Si decimos que tenemos comunión con Él, y andamos en tinieblas, mentimos. Pero si andamos en luz, como Él está en luz. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. 3 y 19. 2 y 7. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo. Un mandamiento nuevo os doy.
como yo os he amado, que también os améis unos a otros. 13 y 34, 35. 3 y 8. El que practica el pecado es del diablo. Sois de vuestro padre el diablo. 8 y 44. 3 y 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que oye mi palabra, ha pasado de muerte a vida. 5 y 24. 4 y 6. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios, nos oye. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. 8 y 47. 4 y 9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo. Porque de tal manera, amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. 1 y 14, 18, 3 y 16. 5 y 9. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Acerca de su Hijo. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. 5 y 37. 5 y 12. El que tiene al Hijo, tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. El que cree en el Hijo, tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo, no verá la vida. 3 y 36. Declare por lo menos 4 hechos acerca de la vida, del apóstol Juan. Repasemos algunos hechos acerca de la vida personal de Juan. Juan creció en Galilea. Juan y su hermano Santiago estaban pescando con su padre, Zebedeo, cuando Jesús los llamó. Mateo 4 y 21, 22. La madre de Juan, quizás llamada Salomé, estaba a veces cerca de Jesús. Mateo 20 y 20, 27 56, Marcos 15 y 40, 16 y 1, Juan 19 y 25. Juan era uno del círculo íntimo, los 3 apóstoles más cercanos a Jesús. Estuvo con Jesús en la resurrección de la hija de Jairo. Lucas 8 y 51, en el monte, cuando Jesús fue glorificado. 9 y 28, y en el huerto de Getsemaní. Marcos 14 y 33. Estaba presente en el juicio de Jesús. Juan 18 y 15, 16, y desde la cruz, Jesús pidió a Juan cuidar de María. 19 y 26, 27. Juan no solo fue uno de los primeros en ver la tumba vacía. Juan 21, 8, pero también en ver al Señor resucitado. Vio a Jesús en un cuarto cerrado con los otros discípulos. 20 y 19, 28, y después en Galilea. 21 y 1, 24, Eloi, Yarbrough 1998, 367. Juan estaba en Jerusalén cuando Pablo y Bernabé llegaron como en 45 DC. Gálatas 2 y 6, 10. Después, la historia registra que Juan ministró en Efeso. Cerca del final de su vida, Juan había sido condenado posiblemente a morir en la isla de Patmos. Allí, Juan sufrió como Jesús había profetizado. Mateo 20 y 20, 23, pero el Señor no lo desamparó. En Patmos, el anciano apóstol recibió las visiones de las que escribió en Apocalipsis. Apocalipsis 1 y 9. Creemos que Juan escribió Apocalipsis como en 95 DC. Munce 1998, 15. Igualmente, creemos que le escribió 1, 3 Juan, en algún momento, durante 85, 95 DC. Explicar cómo 1 Juan se relaciona con los errores de los agnósticos. Trasfondo. ¿Cómo veían los agnósticos la naturaleza de Jesús? Considerada una de las epístolas generales, 1 Juan no se dirige a personas o ciudades específicas. Las iglesias en Asia, como se les trata en Apocalipsis, pueden haber sido los primeros lectores de 1 Juan. La iglesia primitiva enfrentó problemas significativos relacionados con la enseñanza falsa. Un grupo de maestros falsos llamados los gnósticos de la palabra diognosis, que significa conocimiento, aparentemente habían sido parte de la comunidad cristiana, pero se habían retirado después de ser influenciado por las enseñanzas tempranas del gnosticismo. El gnosticismo se desarrolló más plenamente y se volvió una enseñanza prominente de mediados a fines del segundo siglo aquí en 2001, 29. Los gnósticos afirmaban tener un conocimiento secreto que todos necesitaban para ser salvos. Primera de Juan enseña la verdad en contraste con los 5 errores del gnosticismo. Las enseñanzas falsas de los gnósticos. La verdad en 1 Juan. 1. El espíritu es bueno, y el cuerpo es malo. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida 1 y 1. El verbo se hizo carne, pero permaneció sin pecado. Por lo tanto, el cuerpo de por sí no es pecaminoso o malo. 2. La salvación viene del conocimiento secreto, no del Evangelio. Os he escrito esto sobre los que os engañan. Pero la unción que vosotros recibisteis de permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. 2 y 26, 27. El que tiene al Hijo, tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. 5 y 12. 3. Jesús era solo un hombre.
El Espíritu Divino de Cristo se le incorporó en su bautismo. El Espíritu se le separó antes de que muriera. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, cual vosotros habéis oído que viene, y que ahora ya está en el mundo. 4 y 2, 3. Nótese que Juan declaró a Jesucristo como un solo nombre 1 y 3, 2 y 1, 3 y 23, 4 y 2, 5 y 6, 20. En contraste, los gnósticos separaban Jesús del Cristo. 4. El cuerpo debe ser tratado severamente, ya que es malo. Pero el que tiene bienes de este mundo, ve a su hermano tener necesidad, y cierra contra él su corazón. ¿Cómo mora el amor de Dios en él? 3 y 17. 5. Peca con el cuerpo, no es malo, ya que solo importa el espíritu. Hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo, como él es justo. El que practica el pecado, es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. 3 y 7, 8. ¿Por qué enfatiza Juan que Jesucristo había venido en carne? 1 Juan 4 y 2, 3. Muchos de los versículos, en 1 Juan cobran nuevo significado cuando entendemos lo que los agnósticos enseñaban. Juan luchó contra estos maestros falsos, al mostrar que Jesucristo era tanto humano como divino. 1 y 1, 3, 4 y 1, 3. Escribió que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. 2 y 22, 23, 3 y 23, 4 y 15, 5 y 1, 5, 6, 12, 20. Propósitos. En el Evangelio de Juan, él claramente declaró que escribió para que creyéramos y tuviéramos vida eterna. Juan 20 y 31. Igualmente, en 1 Juan, las 11 referencias del apóstol a sus razones para escribir nos llevan a ver que Juan escribió por al menos 4 propósitos. Aunque hemos separado estos propósitos en el bosquejo, a continuación y b, ellos efectivamente se entretejen en la carta entera, como hilos en una prenda. Juan introduce un tema y continúa. Después, él vuelve nuevamente al tema, como volvemos al coro de una canción, Verane 2001, 452, 453. Veamos los 4 propósitos como aparecen en el bosquejo. Bosquejo de 1 Juan. Basado en el bosquejo de 1 Juan, declare 4 verdades principales acerca de los hijos de Dios. Y. Introducción, seguros estamos que el Verbo se hizo carne, 1 y 1, 4. Y. Los hijos de Dios tienen comunión con él en la luz. 1 y 5, 2 y 28. A. Los principios de comunión con Dios. 1 y 5, 2 y 2. B. La evidencia de comunión con Dios. 2 y 3, 28. Y. Los hijos de Dios conocen la verdad. 2 y 29, 4 y 6. A. Las características de los hijos de Dios. 2 y 29, 3 y 18. B. La confianza de los hijos de Dios. 3 y 19, 24. C. El Espíritu y los hijos de Dios. 4 y 1, 6. Y. Los hijos de Dios aman como Dios ama. 4 y 7, 5 y 3. A. El origen del amor. 4 y 7, 16. B. La evidencia del amor. 4 y 17, 5 y 3. B. Los hijos de Dios tienen la certidumbre de él. 5 y 4, 20. A. Acerca de la vida, ahora y la vida eterna. 5 y 4, 12. B. Acerca de la oración, la fe. 5 y 13, 20. B. Conclusión, 5 y 21. Explicaciones del bosquejo. Juan escribió para que nuestro gozo sea cumplido por medio de la comunión con Dios. 1 Juan 1 y 5, 2 y 28. Resumir lo que 1 Juan enseña acerca de Jesucristo, el pecado, el conocimiento y el amor. Nuestro gozo es cumplido cuando tenemos comunión con el Padre y su Hijo, Jesucristo. 1 y 3. Juan explicó las condiciones de la comunión con Dios. La comunión con Dios solo es posible cuando nosotros andamos en la luz. Dios es luz, no hay oscuridad en él. Por lo tanto, los que andan en tinieblas no pueden estar en comunión con Dios en las tinieblas. Si nosotros andamos en la luz como Él está en luz, tenemos comunión con Dios y unos con otros. Su sangre limpia a los que andan en la luz. 1 y 5, 7. ¿Cómo define Juan el pecado? La comunión con Dios solo es posible cuando nos apartamos del pecado. Nótese que las palabras tinieblas y pecado significan lo mismo para Juan, es decir, caminar en las tinieblas, significa caminar en pecado. Juan dice que el pecado es infracción de la ley. 3 y 4. Es rebelarse contra la ley de Dios y hacer lo que está mal. 5 y 17. El pecado es cualquier hecho o actitud que está en contra de Dios. Or 1956, 2798.
En otras palabras, el pecado es antidios y anticristo. Douglas 1978, 1189, 1190. Andar en la luz significa dejar las tinieblas del pecado. Explique la diferencia entre los pecados de comisión y pecados de omisión. Los pecados de comisión se refieren al mal que cometemos, sean acciones o actitudes. Sin embargo, ser tentado por un pensamiento malo no es pecado. Satanás tentó a Jesús con pensamientos malos, Mateo 4 y 1, 11, pero Jesús no pecó. Pecamos si nos rebelamos contra Dios haciendo o meditando en lo que es malo. Es decir, el pecado mental ocurre cuando una persona escoge meditar en deseos malos como la lujuria. Un maestro explicó que pecamos en la mente si nos damos vueltas y vueltas el pecado en nuestra mente como hacemos un caramelo en nuestra boca. Spurgeon 1976, 50, 53. Los pecados de omisión ocurren cuando nos negamos a hacer las cosas que Dios nos manda hacer. El término se refiere a las cosas que omitimos, pasamos por alto, por negligencia o terquedad, tal como negarse a perdonar. Los gnósticos afirmaban que no importaba pecar, pero Juan dijo que el pecado era tinieblas. Uno de sus propósitos era recordarnos que las tinieblas y la luz no tienen comunión. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. 2 y 1. Ninguno de nosotros será perfecto hasta que lleguemos al cielo. Sin embargo, la Biblia no define pecado como ser menos que perfecto o menos que mejor. Asimismo, nosotros no definimos santo como ser mejor que el peor. Todos hemos pecado en el pasado, 1 Juan 1 y 8. Todos nos rebelamos en contra de la ley de Dios antes de que nos salvara. Sin embargo, Jesús apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en el 3 y 5. Jesús nos dio nuevos deseos cuando nos salvó. Él vino para llevarse las raíces y las ramas del pecado en nosotros. Wesley 1983, 1 Juan 3 y 5. Ahora, nos deleitamos en complacerle en vez de rebelarnos en su contra. Aún así, si pecamos, Juan nos dice que no permanezcamos en las tinieblas sino que confesemos nuestros pecados y nos arrepintamos. Entonces Dios perdonará nuestros pecados y nos purificará nuevamente de toda maldad. 1 y 9, 2 y 1, 2. Todo aquel que permanece en él, no peca, todo aquel que peca, no le ha visto, ni le ha conocido. 3 y 6. En contraste, los gnósticos declaraban que no importaba hacer el mal. Ellos estaban intentando engañar a los creyentes. De este modo, Juan escribió para corregir esta enseñanza falsa. Hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo, como el Dios es justo. El que practica el pecado, es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios, no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios, y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia, y que no ama a su hermano, no es de Dios. 3 y 7, 10. Algunos creen que porque somos humanos, los cristianos no tienen más remedio que pecar todos los días. Pero Juan enseñó que la voluntad de Dios es para nosotros permanecer en Cristo y así evitar pecar. 3 y 6. ¿Es posible vivir un día o una hora sin rebelarse en contra de Dios y hacer el mal? Sí, es posible por la gracia de Dios. De hecho, tal estilo de vida es la voluntad de Dios para sus hijos. Él los invita a caminar en su presencia y en su espíritu a lo largo del día. Él quiere que estemos en comunión con Él en la luz, momento a momento. Ninguno de nosotros debe contentarse con pecar día a día. Los gnósticos decían que no importaba. Sin embargo, nuestra meta diaria es ser dirigido por el Espíritu, no por la naturaleza pecaminosa. Un día que escogemos las tinieblas y el mal debe ser raro. Los días que obedecemos a Dios todo el día deben ser comunes. Juan nos exhorta a que vivamos sin pecar. Que él define pecado como infracción de la ley o injusticia. 3 y 4, 5 y 17. Juan dice que si vemos a un hermano pecar, debemos orar para que Dios le dé vida. 5 y 16. El pecado causa la muerte espiritual. Mata nuestra relación con Dios y nos impide tener comunión con Él. Hacer volver a un pecador de su error salvará a esa persona de muerte espiritual. Santiago 5 y 19, 20. ¿Pierden los creyentes su salvación cada vez que pecan? ¿Un pecado causa que un creyente pierda su salvación? Esta es una pregunta difícil. La respuesta no es la misma en cada caso. Por un lado, Hebreos habla de creyentes que pecaban que todavía son hijos de Dios, diciendo que Dios nos disciplina cuando pecamos porque somos sus hijos. Hebreos 12 y 4, 11. Esto indica que no perdemos nuestra salvación debido a un pecado. Por otro lado, un pecado puede llevar a la pérdida de salvación en que ese pecado nos lleva a otro pecado. A causa de un pecado. Adán y Eva perdieron acceso al huerto del Edén. Génesis 3 y 23. Moisés perdió el privilegio de entrar en la tierra prometida. Números 21, 13. Acán y toda su familia perdieron su herencia y su vida. Josué 7.
Sansón perdió sus ojos y su relación con Dios. Jueces 16 y 20, 21. David mandó matar al marido de Betsabé y perdió tanto su reputación como toda esperanza de tener un hogar en paz. Él y Betsabé también perdieron a su primer hijo. 2 Samuel 11, 12. El censo de David causó que 70,000 personas perdieran su vida. 1 Crónicas 21. Ananías y Zafira perdieron su vida. Hechos 5 y 1, 11. Miles han perdido sus matrimonios, reputaciones y vida. Dios es misericordioso. Le agrada perdonarnos. Entonces, ¿por qué algunos todavía se niegan a arrepentirse? Así como el agua endurece el cemento o el sol endurece el barro, el pecado endurece el corazón de una persona. Hebreos 3 y 13. Aquellos con el corazón endurecido se niegan a arrepentirse. Como un árbol no puede doblarse cuando está muerto, los individuos pueden perder su habilidad de doblegarse y arrepentirse al estar espiritualmente muertos. Por lo tanto, los creyentes deben huir del pecado como de una serpiente mortífera. Los que sí se involucran en injusticia deben apartarse rápidamente del pecado y buscar perdón. Que nadie juzgue mal el peligro de un pecado. La palabra final de Juan, con respecto a pecar, aparece cerca del final de su carta. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios Jesús le guarda, y el maligno no le toca. 5 y 18. Gloria a Dios. Nuestro Salvador nos ha redimido de ser esclavos del pecado. Juan 8 y 32, 34, 36. Como sus seguidores, seamos conocidos por hacer el bien. Que ninguno de nosotros padezca como malhechor. 1 Pedro 4 y 15, pero disfrutemos de la comunión con Dios, andando en la luz como Él está en la luz. Permanezcamos en Cristo. La Biblia presenta la vida redimida y salva como el opuesto completo del pecado. 1956, 2801. Juan escribió para recalcar lo que saben los hijos de Dios. 1 Juan 2 y 29, 4 y 6. Lea a través de 1 Juan, y marque por lo menos 3 versículos que expliquen cómo podemos saber que somos hijos de Dios. Los gnósticos afirmaban que los creyentes necesitaban más conocimiento para ser salvos. En contraste, 1 Juan recalca que ya somos salvos. Nosotros ya sabemos lo que necesitamos saber acerca de la salvación. En esta epístola, Juan usa una forma de la palabra saber 33 veces. Él contrasta lo que sabemos con el conocimiento secreto que los gnósticos dijeron que necesitábamos. Sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. 2 y 3. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. 2 y 5, 6. Pero vosotros tenéis la unción del Santo, y conocéis todas las cosas. 2 y 20. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. 2 y 29. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. 3 y 2. Sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en el. 3 y 5. En esto se manifiestan los hijos de Dios, y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia, y que no ama a su hermano, no es de Dios. 3 y 10. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. 3 y 14. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. 3 y 16. Y en esto conocemos que somos de la verdad, y aseguraremos nuestros corazones delante de Él, pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. 3 y 19, 20. Sabemos que Él permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado. 3 y 24. Conocemos que permanecemos en Él, y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. 4 y 13. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios, y guardamos sus mandamientos. 5 y 2. Vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, sepáis que tenéis vida eterna. 5 y 13. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. 5 y 15. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, no practica el pecado. 5 y 18. Sabemos que somos de Dios. 5 y 19. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido, y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero. 5 y 20. Juan escribió para recordarnos que debemos amarnos unos a otros. 1 Juan 4 y 7, 5 y 3. Juan recalca que el amor es de Dios. De hecho, Dios es amor. 4 y 7, 8. Varios versículos a lo largo de la epístola nos recuerdan amarnos unos a otros. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. 2 y 9. El que ama a su hermano, permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. 2 y 10. No como Caín, que era del maligno, mató a su hermano. 3 y 12. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. 3 y 14. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. 3 y 16. Pero el que ve a su hermano tener necesidad, y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él?
3 y 17. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho, en verdad. 3 y 18. ¿Cuáles son dos señales de que hemos nacido de nuevo? 1 Juan 4 y 7, 5 y 1. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama, es nacido de Dios, y conoce a Dios. 4 y 7. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. 4 y 11. El que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? 4 y 20. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios, y guardamos sus mandamientos. 5 y 2. Juan escribió para darnos la certidumbre de Dios. 1 Juan 5 y 4, 20. Los gnósticos declaraban que Jesús era solo un hombre. Decían que el Espíritu de Dios vino sobre él en el bautismo y lo dejó antes de su muerte. En contraste, Juan dice que Jesucristo vino mediante agua y sangre. Es decir, Jesús es el Cristo divino, que vino por medio de las aguas de bautismo. Él también vino por medio de la sangre, de la cruz, y el Espíritu da testimonio a nuestro corazón, que Jesús murió por nosotros. Así, Juan nos asegura que el Espíritu, el agua y la sangre testifican de Jesucristo. Él da a los creyentes certidumbre de su salvación. Segunda de Juan. Autor y fecha. Identificar tres pasajes en 2 Juan, que son similares a los de 1 Juan y el Evangelio de Juan. Ya hemos señalado que el apóstol Juan escribió un Evangelio, 3 cartas, y Apocalipsis. Juan era uno de los apóstoles más cercanos a Jesús. Creemos que el apóstol Juan escribió sus 3 epístolas entre 85 y 95 DC. Esta tabla muestra los versículos similares, en 2 Juan, 1 Juan, y el Evangelio de Juan. Estas similitudes sugieren que un autor escribió los 3 libros. ¿Qué evidencia parece sugerir que el mismo autor escribió el Evangelio de Juan así como 1 y 2 Juan? Versículos similares en 2 Juan, 1 Juan, y Juan. 2 Juan. 1 Juan. Evangelio de Juan. 5. Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento. 2 y 7. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo. 13 y 34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. 6. Este es el amor, que andemos según sus mandamientos. 5 y 3. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. 14 y 23. El que me ama, mi palabra guardará. 7. Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. 4 y 3. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo. 8 y 42. Si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido. 12. Pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara, para que nuestro gozo sea cumplido. 1 y 4. Estas cosas os escribimos, para que vuestro gozo sea cumplido. 16 y 24. Pedid, y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Bosquejo de 2 Juan. Y. Saludos, 1, 3. A. A la señora elegida 1. B. A causa de la verdad 2, 3 11 veces. Y. Alabanza por la verdad 4. Y. Mandamiento al amor 5, 6. Y. Advertencia acerca de los maestros falsos 7, 11. A. Discernir los maestros falsos 7. B. Cuidarse, para que no les engañen 8, 9. C. Negarse tenerlos en su hogar 10, 11. B. Conclusión, 12, 13. Explicaciones del bosquejo. Saludos 2 Juan 1, 3. Juan el apóstol era de edad avanzada cuando escribió esta carta, refiriéndose a sí mismo como el anciano. Este probablemente era un título honorífico, debido a la edad de Juan. Él fue el último apóstol en morir en 1998, 14. Juan escribió a la señora elegida y a sus hijos 2 Juan 1. Aunque algunos piensan que esta señora era una viuda que Juan conocía, la mayoría creen que las palabras la señora elegida o la señora escogida se refiere a una iglesia local por 3 razones. 1. Cuando se refiere a la señora, Juan usa la palabra usted en los versículos 5, 8, 10 y 12. En el griego, la forma de la palabra usted es plural. Barclay 1976, 138, queriendo decir que al escribir a la señora, Juan estaba escribiendo a un grupo de personas.
De esta manera, la señora probablemente es una iglesia. 2. Pedro usa palabras similares, la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros 1 Pedro 5 y 13. En este versículo, Pedro se refería a la iglesia en Babilonia como ella. La palabra iglesia en griego es eclesia. Aunque esta es una palabra femenina, el género lingüístico a menudo no está relacionado al género literal de una persona. No obstante, no nos sorprende que Juan llamara a la novia de Cristo la señora elegida. Sus hijos puede referirse a los miembros de la iglesia. 3. Juan manda saludos a los hijos de tu hermana, la elegida 2 Juan 13. Esto probable se refiere a la iglesia que Juan estaba pastoreando. Puesto que los césares estaban persiguiendo a los creyentes, Pedro y Juan pueden haber evitado la palabra iglesia debido al riesgo. Referirse a la iglesia como señora protegía la identidad de los creyentes, a los que fue escrito Barker 1981, 361, 362. Explicar la relación entre el amor y la verdad en 2 Juan. ¿En qué sentido se relaciona el amor con la verdad? Nótese que Juan asocia el amor y la verdad en los versículos 1 y 3 Barclay 1976, 139. El apóstol dice que ama a la señora, elegida y sus hijos en la verdad. Él también dice que Jesús estará con ellos en verdad y en amor. 3. El mundo usa la palabra amor de manera inferior. A los del mundo, el amor puede referirse a pasión, deseo y lujuria que ofende a Dios. Este a menudo es enfermizo, blando, débil y egoísta. En contraste, el amor cristiano no solo es siempre justo, fuerte y verdadero, pero está siempre en el reino de la luz y la verdad. El amor de Juan le incitó a advertir a los creyentes. El amor bíblico no cierra sus ojos al error que lleva a destrucción. Piense cómo el amor es verdadero mientras usted lee los 13 versículos en 2 Juan. Alabanza por la verdad 2 Juan 4. Juan tenía gran gozo porque algunos de los hijos de la señora estaban caminando en la verdad. Todo padre y abuelo cristiano se deleita en niños rectos. No obstante, Juan reconoce que no todos los miembros de la iglesia caminan en la verdad. Algunos, como Ananías y Zafira, estaban en la iglesia pero no eran de la iglesia. Por ahora, el trigo, la cizaña crecen lado a lado. Pero cuando Jesús vuelva, los ángeles recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo, y a los que hacen iniquidad Mateo 13 y 41. Mandamiento al amor 2 Juan 5, 6. El amor es un tema principal en el Evangelio de Juan y, en 1, 3 Juan. Anteriormente, escribió, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros 1 Juan 4 y 11, Juan 13 y 34, 35. Algunos son más difíciles de amar que otros, pero Dios nos manda que amemos a otros creyentes. El amor se muestra perdonando a otros como Dios nos perdonó. Comparte con los que están en necesidad como lo hizo el buen samaritano. El amor visita a los que sufren. Ora por los que necesitan la ayuda de Dios. El amor tiende la mano a los que necesitan un amigo. Escucha cuando otros hablan. Finalmente, como recalca Juan, el amor permanece firme por la verdad. Advertencia acerca de los maestros falsos 2 Juan 7, 11. ¿De qué maneras penetran los maestros falsos hoy las iglesias? ¿Cuáles son algunas maneras en que la iglesia puede ponerse en guardia en contra de los maestros falsos? Como en 1 Juan, 2 Juan describe los maestros falsos como los que niegan que Jesucristo vino en carne. Recuerde que los gnósticos afirmaban que Jesús era solo un hombre. En esta segunda epístola, Juan dice que estos maestros falsos son el anticristo. 7. En contraste, la verdadera enseñanza sobre Cristo declara que Él es el Hijo de Dios. 3. El verdadero evangelio dice que Jesucristo es el Hijo de Dios que vino en carne. El Espíritu de Dios estaba en Él en el vientre y en la cruz. Los gnósticos declaraban tener nueva verdad que amplía el evangelio. Hoy, algunos alegan saber más que los apóstoles como Pablo y Juan. Ellos dicen que los apóstoles eran como niños que necesitaban crecer en conocimiento. Nosotros reconocemos que los que se extravían de la Escritura 9. Son maestros falsos de los cuales los creyentes deben tener cuidado. Debemos rechazar a todos cuya enseñanza contradice la Biblia. Los que rechazan las enseñanzas de Cristo rechazan a Cristo. En el tiempo de Juan, muchas iglesias se juntaban en los hogares, y maestros se movían entre ellos. Algunos daban la bienvenida a estos maestros de visita en sus casas, para comer, dormir y enseñar. El que recibe ayuda a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá, y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Mateo 10 y 40, 41. Sin embargo, Juan advierte que cualquiera que da la bienvenida apoya a los maestros falsos participa de su pecado. 2 Juan 11. El amor y la verdad deben estar unidos. Nuestro amor por Dios no nos permite apoyar a los maestros falsos. Conclusión 2 Juan 12, 13.
En los últimos versículos, Juan explica por qué su carta es tan breve a la señora Ejida. Tengo muchas cosas escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara, para que nuestro gozo sea cumplido. B. 12. Tercera de Juan. Autor y fecha. Juan el apóstol es el autor de 3 Juan. La siguiente tabla muestra palabras y frases similares de 3 Juan y 2 Juan. Tome tiempo para mirar estas similitudes. Creemos que Juan escribió las 3 epístolas alrededor de 85-95 DC. ¿Cuáles son 3 similitudes entre 2 Juan y 3 Juan? Los versículos similares en 3 Juan y 2 Juan apuntan hacia el mismo autor. 3 Juan. 2 Juan. 1. El anciano a Gayo, el amado. 1. El anciano a la señora, elegida y a sus hijos. 1. A quien amo en la verdad. 1. A quienes yo amo en la verdad. 4. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. 4. Mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad. 13, 14. Yo tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribírtelas con tinta y pluma, porque espero verte en breve, y hablaremos cara a cara. 12. Tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara. Bosquejo de 3 Juan. Y. Saludos, 1, 2. Y. Gayo, un hombre fiel, 3, 8. Y. Diótrefes, un hombre orgulloso, 9, 11. Y. Demetrio, un hombre bueno, 12. B. Conclusión, 13, 14. Explicaciones del bosquejo. Saludos 3 Juan 1, 2. Describir el carácter espiritual de Gayo, Diótrefes y Demetrio. Juan escribió su tercera carta a su estimado amigo, Gayo. La palabra griega amado es agapetos, y significa estimado, amado o querido. Aparece 10 veces en las 3 cartas de Juan. El nombre Gayo aparece varias veces en el Nuevo Testamento. Leemos de Gayo de Corinto Romanos 16 y 23, Gayo de Macedonia Hechos 19 y 29, y Gayo de Derbe Hechos 24. El amigo de Juan Gayo no era ninguno de estos 3. Él debe de haber sido conocido entre las iglesias de Asia, en las que Juan ministró durante los últimos años de su vida. En el versículo 2, Juan oró que Gayo tuviera buena salud así como prosperara su alma. Jesús y los apóstoles reconocían que las personas tienen necesidades físicas y espirituales. Gayo, un hombre fiel 3 Juan 3, 8. ¿Qué sabemos de Gayo? En los versículos 3, 4, Juan alaba a Gayo por andar en la verdad. No solo debemos creer en la verdad, también debemos vivirla. El gozo más grande de adultos, sean pastores, padres, abuelos o maestros, es oír que sus hijos andan en la verdad. La verdad es provechosa solo cuando afecta nuestras acciones. En 2 Juan, el apóstol advirtió a los creyentes a no mostrar hospitalidad hacia los maestros falsos. Sin embargo, en 3 Juan 5, 8, les dice que acojamos a los maestros dignos. Al ayudar a los obreros de Dios, somos compañeros en la verdad. B. 8. El anciano alabó a Gayo por mostrar fidelidad a Dios extendiendo bondad a los predicadores y maestros dignos. Diótrefes, un hombre orgulloso 3 Juan 9, 11. ¿Qué error cometió Diótrefes? Por otro lado, un líder de la iglesia, llamado Diótrefes, no mostraba bondad a los predicadores de visita porque era orgulloso. Queriendo ser el único líder, rechazó una carta del apóstol Juan B. 9, y hablaba en su contra. B. 10. Además, Diótrefes no solo se negaba a ayudar a los maestros de visita, sino también detenía a los que querían ayudarles, incluso expulsando a los creyentes hospitalarios de la iglesia. B. 10. Diótrefes estaba lleno de orgullo, claramente carecía de amor y bondad. Dirigir y amar deben ir mano a mano. Neire 1993, 28. Considere el amor de Juan al tratar con el asunto de Diótrefes. Juan era un gran apóstol, el único de los 12 todavía vivo en ese tiempo. Si un líder inferior como Diótrefes hubiera insultado a Juan siendo un apóstol joven, Juan podría haber reaccionado de una manera totalmente diferente. Antes, cuando los samaritanos rechazaron a Jesús, Juan y su hermano Santiago querían mandar que descendiese fuego para destruirlos. Lucas 9 y 54, ellos se merecieron la reprensión de Jesús. Sin embargo, Jesús cambió a Juan de un hijo de trueno, Marcos 3 y 17, a un apóstol de amor. Como un anciano, Juan escribió de Diótrefes con amor. Aunque Diótrefes había rechazado a los que trabajaban para Jesús, el propio Juan, una vez cometió este mismo error, al reprender a un hombre, que estaba expulsando demonios en el nombre de Jesús. Marcos 9 y 38. Juan tuvo que corregir a Diótrefes, pero él era gentil. Los errores que cometemos nos ayudan a mostrar amor a otros que cometen los mismos errores.
Demetrio, un hombre bueno. 3 Juan 12. ¿Qué se sabe acerca de Demetrio? Juan da un testimonio triple de parte de Demetrio. Esto pudo haber servido como una recomendación para él, ya que probablemente era el mensajero que llevaba la carta de Juan a Gayo. Primero, Demetrio tenía una buena reputación. Todos hablaban bien de él. Segundo, era visible que Demetrio era consagrado a la verdad, lo opuesto de los maestros falsos. Tercero, Juan y la iglesia a la que le estaba escribiendo, seguramente Efeso, respondían por Demetrio aquí en 2001, 250, 251. Semejante recomendación era favorable a los destinatarios de esta carta breve para asegurarles que ningún impostor estaba intentando pasar una carta falsa. Los destinatarios de Juan podían confiar que lo que ellos leían era genuino y verdadero. Conclusión. 3 Juan 13, 14. Como en 2 Juan, el anciano dice que le espera visitarles pronto. 13, 14. En ese caso, él llamaría la atención a los errores de Diótrefes. 10. Así, la carta de Juan le daba a Diótrefes tiempo para arrepentirse.